Bueno, en sintonía con lo que habíamos planteado en el bloque inicial, estamos siguiendo todo este mes de la mujer con patologías provenientes en la mujer. En este caso estamos con el doctor Jorge Velasco Zamora, director del Instituto SER, que es SER quiere decir Centro de Enfermedades Reumáticas, y de la Fundación Articular. Hacen un trabajo muy importante en el tema de la prevención desde hace muchísimo tiempo, y sé que tienen en carpeta, para este mes puntualmente, que es el mes de la mujer, una campaña muy importante. ¿Por qué no nos contás de qué se trata esa campaña? Gracias por la invitación, como siempre. La campaña está dirigida a pacientes con fibromialgia. Como sabés, la fibromialgia es extremadamente común y más común de lo que uno cree en la mujer. Por lo tanto, pensamos que teniendo en cuenta el mes de la mujer y todos los programas extraordinarios e interesantes que se hacen en prevención del cáncer de mama, nos pareció que también era interesante hacer un programa de detección o de orientación, sería el mejor término, en pacientes que creen tener fibromialgia o que tienen fibromialgia. Sabés que nosotros en la Fundación ya desde hace 11 años estamos trabajando en una campaña de detección temprana en artritis reumatoidea. Sí. Y la campaña tiene un ribete interesante, y es que los pacientes sin cobertura médica se pueden atender en la campaña de lunes a jueves de 10 a 12 a cambio de útiles escolares. Pero hecho el diagnóstico... Sí, escucharon bien. A través de un útil escolar ustedes pueden venir y atenderse en la fundación que funciona dentro del Instituto SER. Sí, en Quilmes. Y es importante decir esto, ¿no? Que hace ya más de 10 años, hace 11 años exactamente que lo estamos haciendo, así que no es una locura del momento, sino que ya está consolidada. ¿Y esos ¿no? útiles escolares? ¿Qué hacen ustedes con esos útiles escolares? Bueno, mira, hasta el momento ya donamos más de 5 toneladas de útiles escolares. ¡Qué barbaridad! Sí, y todos los años para marzo, abril los donamos. ¿Dónde los donamos? Nosotros tenemos un grupo de voluntarios y en general lo que hacemos es preguntar a los voluntarios que identifiquen un colegio con necesidades y a ese colegio vamos. Este año hicimos una cosa diferente, porque los pacientes que digamos, de cada 10 pacientes que concurren creyendo tener artritis reumatoidea, 2 tienen artritis, 8 no. Esos 2 después los seguimos en el tiempo. Entonces ahí redoblamos la apuesta y les pedimos que en lugar de útiles escolares ahora traigan libros usados. Los libros nuevos son caros, libros usados nosotros los médicos ni los vemos los libros, los dejan en un lugar adelante. Entonces este año hicimos la primera biblioteca con casi 400 libros en un hogar de chicas adolescentes judicializadas. Así que a partir de este año inauguramos este nuevo proyecto que va a ser a partir de todos los marzo-abril útiles escolares, y a mitad de año probablemente hacer la biblioteca. La verdad, una idea brillante. Gracias. Porque en una época que es tan difícil por ahí tener acceso a la salud, que ustedes a través de un útil escolar o a través de un libro en este caso puedan estar dándole cobertura a la gente y fundamentalmente teniendo diagnóstico. Porque quiero que repases brevemente por ahí las condiciones para el diagnóstico de una fibromialgia, porque por ahí muchos de los que nos están viendo padecen de esa cosa y no saben, no tienen puesto el rótulo de fibromialgia y no tienen el tratamiento adecuado para solucionarlo. Y es un tratamiento muy útil porque el paciente realmente se siente muy, pero muy mal. Sí, con el tema de fibromialgia, ¿sabés qué? El tema, déjame que haga un paréntesis con artritis reumatoidea, porque esta campaña nace con artritis reumatoidea y la seguimos adelante. Sí. Y artritis reumatoidea es una enfermedad que produce discapacidad, como vos sabés, afecta a mujeres jóvenes también, entre los 30 y 50 años, aunque puede afectar a cualquier edad. Pero de acuerdo a estudios que hicimos en la Fundación, la mitad de los pacientes no se atienden. Y cuanto antes tomes la enfermedad, como pasa con toda la... sé que sos un fanático de la prevención y el tratamiento precoz. Evitamos deformidades. El 80% de las artritis con menos de 2 años de evolución, de acuerdo a lo que nosotros vimos en las campañas, no tienen tratamiento, no se están tratando. Hicimos un estudio... 50%, no, vamos a hablar... 80%. Vamos a hablar de nuestro distrito. ¿Cuánta gente sería que no está en tratamiento? ¿Cuánta gente hay por la calle con artritis reumatoidea y no lo sabe? Y se están discapacitando. Y se están discapacitando. Y alrededor de 5.000. Es un número impresionante. Sí, alrededor de 5.000. Impresionante. Pero además tenemos que saber que la principal causa es discapacidad evitable.
O sea, no es inexorable. Claro, o sea, obviamente. la discapacidad de la artritis, de alguna manera, sería el evento vascular de la hipertensión. O sea, cuanto más temprano nosotros iniciemos el tratamiento, menos deformidades y menos complicaciones articulares y demás va a tener el paciente. Sí, acabamos de hacer que es una novedad porque lo presentamos para publicar en la revista de la Sociedad Argentina de Reumatología. Hicimos una encuesta, los voluntarios hicieron una encuesta sobre 1047 personas acá en la Peatonal y en Berazategui, y se les preguntaba si tenía inflamación, o sea, los síntomas de artritis reumatoidea, ¿a quién consultaría? Solamente el 15% dijo un reumatólogo. Eso es otra de las razones por las cuales, y no se hizo ningún estudio en el mundo de esa naturaleza, porque esas personas no tienen artritis reumatoidea, a pesar de que el 30% decían creer tener esos síntomas. O sea, lo que está demostrando todo eso es desinformación, fundamentalmente. Entonces, bueno, es un tema que, desde luego, sé que lo hacen ustedes desde hace mucho tiempo, es informar de la importancia de consultar al especialista ante los síntomas de una enfermedad que sospecha que puede ser artritis reumatoidea. Si no tienen cobertura médica, bien, nosotros los asistimos a cambio de útiles escolares, y si no, los hospitales públicos, por supuesto. Brillante. Respecto de fibromialgia, ¿tengo tiempo? ¿Querés que Sí, decimos brevemente los síntomas que puede presentar una paciente y que la pueden poner en alerta para acercarse a la fundación y tener una consulta para realmente corroborar o descartar el diagnóstico o ver si es otro tipo de enfermedad reumática. Hay más de 200 enfermedades reumáticas, te he escuchado decirlo muchas veces, así que por ahí puede ser esta o puede ser otra enfermedad reumática que se diagnostica a través de esa consulta. Mira, la fibromialgia se calcula que es el 5%, tiene una prevalencia del 5% en la población. Pero también se cree que el 80% de los pacientes con fibromialgia no saben que lo tienen. El gasto anual en diagnóstico de fibromialgia es aproximadamente $10.000. Sin embargo, no hay ningún estudio que haga diagnóstico de fibromialgia. Eso, si querés, lo charlamos más adelante, porque es un problema muy importante. Eso tiene que ver con la translacional, ¿no? Con la medicina translacional. Que no tenemos un reactivo, que vos decís, de laboratorio para ponerle el rótulo a la enfermedad. Después claro, eso después lo charlamos. charlar. Sí. Lo cierto es que si sabemos a priori por la lectura bibliográfica que probablemente el 80% de las personas, la mayoría mujeres, que tienen fibromialgia no están diagnosticadas, bien, dijimos, aprovechemos el mes de la mujer, igual vamos a hacer octubre y noviembre, vamos a hacer una campaña similar a la artritis reumatoidea, pero de orientación o diagnóstico de fibromialgia, apuntando a ese 80% que no tiene diagnóstico. Bien, ¿cuáles son los síntomas, los tips a tener en cuenta, los síntomas de alerta? Puede estar sintiéndolos y no lo sabe canalizar. Cansancio, dolores musculoesqueléticos difusos, no es la rodilla izquierda o el tobillo derecho, no, es difuso. Hoy me duele acá, mañana me duele allá. Cansancio que el paciente lo refiere espontáneamente porque es un cansancio muy importante. Se levantan y están cansados. Sí, muy bien. Eso es lo que llaman los ingleses no restorative sleep. O sea, cuando hablamos de trastornos del sueño, a veces el paciente dice, duermo bien, pero cuando le preguntás, ¿y cómo te levantás? Me levanto como si no hubiera descansado. Eso se llama sueño no reparador, desde luego. El paciente no te lo dice espontáneamente, porque no vincula sus dolores musculoesqueléticos con los trastornos del sueño. Eso hay que preguntarlo. Hay otra serie de síntomas que se llaman síndromes polifuncionales, que tiene que ver con dormirse las manos, con dolor abdominal, sin causa aparente, con ardor abdominal con cultivos negativos y demás. Pero básicamente yo creo que hay que tener en cuenta cansancio, sueño no reparador y dolores de todo el cuerpo. Bueno, vamos a ir a un corte, pero creo que con lo que acaba de describir el doctor vamos a tener 3 o 4 cuadras de gente que le ocurre eso, o de mujeres que le ocurre eso, y por ahí es una fibromialgia, así que vas a tener una campaña sumamente exitosa. Bueno, repasando un poquito lo que hablamos en el primer bloque, que fue muy interesante, estás encarando en este mes de la mujer y para el mes próximo también una campaña para la fibromialgia, de detección de fibromialgia, acá en el Instituto SER, y aquel que no tenga cobertura médica, nos dijo el doctor que la Fundación ya lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, a través de un útil escolar o también la variante de algún libro viejo que puedan tener arrumbado ahí en la casa, también nos sirve. Se pueden hacer una prestación médica, una atención médica de acá del instituto y
poder ver si aquella sintomatología que ustedes están diciendo, que tienen ese cansancio muscular importante, dolores que van de una articulación a otra, que se manifiestan en distintas partes del cuerpo, y que a ustedes les insumió una gran cantidad de estudios, y todos normales, lo cual al paciente le genera una frustración, y en la familia entra otro tema que van a decir, bueno, este no tiene nada, y está haciéndose estudios y estudios, hasta que aparece este diagnóstico, ¿no es cierto? Sí, es el gran problema de fibromialgia. Vos sabés que las encuestas muestran que los pacientes con fibromialgia padecen más los síntomas y se sienten más discapacitados aún que los pacientes con artritis reumatoidea. Y una de las cosas que señalan los pacientes con fibromialgia es la frustración. Porque no solamente los familiares le restan importancia, sino que a veces hasta los médicos le restamos importancia. Porque creo que es un tema vinculado al ser humano, que es la cuestión de cuantificar todo. A todo le ponemos un número, ¿no? ¿Cuánto tardas de acá a Capital? ¿Cuántos metros cuadrados es el departamento que alquilaste? Etcétera. Y como esta es una enfermedad que no tiene un examen de laboratorio que le ponga el rótulo a la enfermedad, por lo tanto no tenemos diagnóstico, entonces no existe. Es más, a tal nivel no existe que... Contanos qué pasa en Europa con la fibromialgia en el reconocimiento como patología invalidante y lo que pasa en la Argentina. Sí, en realidad es un problema que está pasando en todas partes del mundo. Hay algunos países escandinavos que hasta el 7% de las discapacidades, de las jubilaciones por discapacidad, son por fibromialgia. Pero el problema está en que al no poder cuantificarse con un análisis, es como que si quisiera hacer el diagnóstico de hipertensión sin tomar la presión, digamos. Es muy difícil, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico de fibromialgia sin un estudio. No existe estudio de ninguna naturaleza para hacer diagnóstico de fibromialgia. Eso lo está demostrando, número uno, que la fibromialgia no existe, no lo está demostrando. Número dos, que el médico no es capaz. Lo que está demostrando es que la ciencia médica no está acompañando. Claro. La ciencia médica no tiene hasta el presente manera de demostrar qué paciente tiene fibromialgia y quién no. Simplemente eso, ¿eh? No te estoy diciendo que tiene mal pronóstico, mejor pronóstico, quién responde, quién no responde. No, quién tiene y quién no tiene. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿y entonces cómo haces el diagnóstico? Muy bien, la manera en que se hace el diagnóstico es extremadamente rudimentario cuando uno lee o sabe que los biotecnólogos están trabajando a nivel genómico, proteómico, molecular, etc. Están trabajando a nivel tan chiquitito y nosotros hacemos el diagnóstico, en el mejor de los casos, con las manos cuando hablamos de fibromialgia. Claro, exactamente. ¿Por qué digo con las manos? Existen dos maneras de hacer diagnóstico. Uno, pues se ponen de acuerdo todos los reumatólogos del mundo y de acuerdo a ciertos estudios dicen vamos a hacer el diagnóstico así y se llaman criterios de clasificación. Se hicieron unos en el año 90 y ahora otros en el año 2010. Los del año 1990, eran una serie de síntomas que fue lo que dijimos en otro bloque, más 11 de 18 puntos específicos, los famosos puntos fibromiálgicos. 11 de 18. Con tener 11 puntos, clínicamente vos tenés una fibromialgia. Vos decías que tenías una fibromialgia, sí, pero además tenía que tener el cansancio y esto tenía que durar, esos síntomas, más de 3 meses de evolución. Perfecto. Muy bien. No obstante, sigue siendo inespecífico, porque necesitas que el médico toque esos puntos, conozca esos puntos, y si le apretás mucho o poco, así es lo que va a referir el paciente. Tal es así que él se hace presión de forma tal que aparezca, o desaparezca, los capilares del dedo del médico. Como te das cuenta, parece que estuviéramos hablando de medicina de la Edad Media. Pero en el 2000, del 1990 al 2000, se dieron cuenta de que los puntos fibromiálgicos dejaban afuera algunos varones y algunas otras personas que tenían menos de 11 y tenían fibromialgia. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los puntos fibromiálgicos. Entonces hicieron un test de autoevaluación donde se le pregunta sobre si te duele acá, allá, si tenés cansancio, etc. Y eso se le pone un puntaje. Si el puntaje da determinado número, se dice que el paciente tiene fibromialgia. Más primitivo todavía, ¿entendés? Es por interrogatorio, ni siquiera hay examen físico. A propósito, todo esto que estás diciendo está en tu libro. Sí, todo eso está, además está en la web. ¿eh? Y en la web, sí, obviamente, web. Pero el que quiere lo puede tener en el libro y el que quiere se puede bajar en la web, obviamente. Lo que estamos terminando de imprimir son estos cuestionarios de autoevaluación del 2010, perfecto, del American College of Rheumatology,
Es un díptico donde el paciente lo va a tener a disposición y va a poder autoevaluar si lo estamos haciendo online también, de forma tal de hacer los clics donde corresponde, y finalmente dice usted podría tener fibromialgia, porque es el diagnóstico, siempre lo tiene que hacer el médico. Inclusive los test de autoevaluación tendrían que tener también que ver con el tratamiento, en la respuesta al tratamiento, volver a hacer la evaluación, qué es lo que mejoró de aquello. Sí, hay muchas, hay muchos, hay por lo menos 11 cuestionarios después que se hacen para ver si respondió, pero a los biotecnólogos tendríamos que decirles que se pongan a ocuparse. Ahora voy a decir. Pero hay dos temas importantes con esto del test de autoevaluación. Número uno, que tenga más de 3 meses de evaluación. Y número dos, que no tenga otra enfermedad que justifique esos síntomas. Eso es importante. Y por eso es que lo que tiene que hacer una vez que llena digamos, la encuesta de autoevaluación y dice, sí, yo tengo fibromialgia, tiene que ir, eso es tiempo potencial, yo tendría fibromialgia, tengo que ir a un médico para que me lo confirme. Ahora el médico se lo va a confirmar descartando otras enfermedades. Pero volviendo a lo que me decías, el paciente suele llegar al consultorio con un enorme paquete de estudios. Acá está. Y la frustración es más grande que el paquete de estudios. ¿Por qué? Porque los estudios son totalmente normales, absolutamente normales. Entonces es común que el paciente le diga a o el marido le pregunte, bueno, ¿y cómo tienen los estudios? Normal. ¿Viste? No tiene nada. No. Es psicológico. Es de acá. Sí. O algunos colegas, ¿no? La fibromialgia no existe, es un invento. Y en realidad el problema es que, en principio, porque se empezó, digamos, a prestar atención a la fibromialgia en el año 82, así que esto es bastante nuevo, es decir, no es que tiene siglos de estar estudiando. Así que los investigadores recién ahora están prendiendo los focos sobre la fibromialgia. Y ese es un tema, ¿no? Y el otro tema, y ya se están encontrando cosas a nivel genético, a nivel inmunológico, hay sobreexpresión de algunas interleuquinas, es decir, parecería que es una enfermedad inmunológica pero muy light, que afecta a los neurotransmisores del cerebro. Los neurotransmisores es la manera química en la que dialogan dos neuronas. Entonces, como ves, hay algunas cuestiones orgánicas, pero que nosotros todavía no podemos detectar con un análisis. Y ahí es donde, subrayando lo que decís, es donde los biotecnólogos deben enfocarse. Lo que pasa es que los biotecnólogos no conocen la problemática a la que se enfrenta el paciente y lo que nos enfrentamos nosotros. Y la prevalencia de las enfermedades, con lo cual interesaría mucho más, desde el punto de vista del médico clínico, tener un laboratorio para esa enfermedad puntualmente. Sería lo ideal decir, bueno, tenés, como vos decís, tanto de tensión arterial o tanto de colesterol. Este es hipertenso porque pasó esta y tengo una medida concreta. Bueno, el paciente todavía no tiene un diagnóstico de laboratorio que le ponga el rótulo de la enfermedad. No, y no se va a conseguir certificado de discapacidad hasta que no se pueda conseguir ese análisis. Rótulo. Porque el test de autoevaluación se puede fingir. Obviamente el paciente de fibromialgia no lo tiene, pero otro que no tiene fibromialgia puede dar la respuesta como si tuviera fibromialgia y le va a dar positivo. Con lo cual se le estaría dando certificado de discapacidad a un montón de gente que no necesita certificado de discapacidad, en detrimento de aquellos que sí lo necesitan. Entonces es imprescindible tener una manera de hacer diagnóstico de fibromialgia. Resumiendo, en este mes de la mujer y en el mes siguiente, en la Fundación Articular se va a hacer una campaña para la fibromialgia, por supuesto que sigue la de la artritis reumatoidea, ustedes pueden consultar por lo que quieran, pero se está haciendo hincapié fundamentalmente en este mes de la mujer, en la fibromialgia, así que con esta sintomatología que el doctor describió a lo largo del programa, ustedes se acercan acá con un útil escolar o con un libro y va a ser atendido en el Instituto SER, a través de la Fundación Articular. Jorge, se nos fue el programa volando, fue muy interesante la charla. Esperemos que se acerquen a sacarse las dudas si realmente tienen o no una fibromialgia, porque es un diagnóstico para el paciente muy embromado, porque es sumamente traumático, porque, como dijimos, viene con un montón de estudios y todos son normales, y este es un diagnóstico eminentemente clínico, aparte del interrogatorio que le hace el profesional. Hay algunos puntos que nos pueden ayudar, que ya no tienen, y estos cuestionarios que se los van a acercar para que ustedes mismos evalúen a ver si cabe la posibilidad de estar frente a una fibromialgia, y por supuesto que tiene algún tratamiento que en otro programa, que ahora no tenemos más tiempo, vamos a charlar de qué se trata y qué es lo que puede hacer un paciente con fibromialgia para
pasarla mejor. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias, Javier. Vamos a un breve corte y cerramos el programa.